Bueno, pues como les prometíamos, volvemos aquí con El Mundo Ahora, con todas las noticias del planeta y vamos a empezar ya con los titulares. El Kremlin acusa a la administración Biden de buscar una escalada de tensión tras autorizar a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Los líderes de la Unión Europea respaldaron la autorización mientras China llamó a una solución pacífica de la guerra. Y en Río de Janeiro se dio inicio a la cumbre del G20. Los líderes mundiales se reúnen para hablar de seguridad, medio ambiente y comercio. Durante su discurso inaugural, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó una alianza global contra el hambre. Tenemos reporte. Y en Francia los agricultores reanudaron sus protestas contra un posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En París bloquearon carreteras mientras Emmanuel Macron, de gira en América Latina, reiteró antes de partir al G20 que no va a firmar el tratado. Bueno, hoy en Directo A nos vamos hasta Bruselas para hablar sobre las relaciones del bloque europeo, las reacciones, tras la autorización estadounidense a Ucrania para atacar territorio ruso. Vamos a ahondar también en la propuesta de Josep Borrell de suspender el diálogo político con Israel como medida de presión por la guerra en Gaza. Y tenemos mucho deporte hoy también. Rafael Nadal se va del tenis, como ya saben, pero ha dicho que con deseos de haber seguido un poco más. Así lo confesó el ganador de 22 Grand Slam en la conferencia de prensa previa a su último evento en las canchas, la Copa Davis, que se celebra en España. En la crónica de deportes nos lo va a contar Eumar Sá, eso será en apenas unos minutos. De momento vamos ya con todas las noticias internacionales. Vamos a comenzar el informativo con noticias de la guerra en Ucrania, porque Moscú ha reaccionado ya a esa información que indica que Estados Unidos habría autorizado a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para atacar el territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que es un movimiento de la administración saliente de Joe Biden que busca echar leña al fuego del conflicto y provocar una mayor escalada de la tensión. Para el Kremlin son los aliados de Kiev los responsables de los posibles ataques. Si tal decisión ha sido tomada y transmitida al régimen de Kiev, entonces esto significa una nueva etapa cualitativa en la escalada de las tensiones. También es una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la implicación de Estados Unidos en este conflicto. Bueno, la reacción del Kremlin llega al tiempo que las fuerzas rusas lanzaron un nuevo ataque contra Odessa que se ha cobrado la vida de cerca de 10 personas y ha dejado 44 heridos. Mientras, por el momento, el gobierno ucraniano no se ha pronunciado oficialmente sobre la luz verde de la Casa Blanca. Anteriormente, nuestra enviada especial a Ucrania nos ampliaba sobre la reacción de Kiev a la noticia. Como hemos visto, Kiev oficialmente no ha respondido, pero sí lo hizo más o menos anoche el presidente Volodymyr Zelensky en esa intervención nocturna a los ucranianos y dijo que los golpes no se dan por palabras, pero que las bombas se escucharán o esos rockets se escucharán próximamente. Y luego se ha sabido por una información que saca la agencia Reuters que Ucrania estaría lista a hacer esos primeros ataques en los próximos días. Sin embargo, hablando con habitantes aquí en la ciudad de Kiev, dicen que bien, que dan la bienvenida a esta decisión del presidente Biden, pero se preguntan por qué lo hace hasta ahora, por qué no lo pudo haber hecho antes para ayudar a Ucrania en momentos que lo necesitaba y no dejar que la situación llegara a donde nos encontramos actualmente, en las cuales, especialmente en esa región rusa de Kursk, donde se podrían utilizar esos ATACMS, esos sistemas de misiles tácticos, pues obviamente están avanzando las fuerzas de Moscú en los últimos días, gracias también a la cooperación de esas fuerzas llegadas desde Corea del Norte, que es de cierta manera lo que impulsó al presidente Joe Biden a cambiar esa decisión y permitir a Ucrania utilizar estos misiles dentro de territorio ruso. Ya lo venían utilizando dentro de territorios ocupados, incluido la península de Crimea, pero era una gran insistencia del presidente Volodymyr Zelensky y del resto del gobierno ucraniano de que lo permitiera usar en territorio ruso. ¿Por qué? Porque pueden alcanzar lugares estratégicos desde donde Ucrania es atacada y también lugares estratégicos, por ejemplo, para guardar municiones, aeropuertos, cuarteles militares, que ellos dicen que son objetivos justos, dice Ucrania.
Entre tanto, en Bruselas se lleva a cabo la cumbre de cancilleres de la Unión Europea. Sobre la mesa estuvieron la guerra en Gaza y, por supuesto, la autorización de Washington a Kiev para el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. Al respecto, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, se ha mostrado abierto a que París siga los pasos de Estados Unidos. Bueno, ya escucharon al presidente Macron el 25 de mayo en Mesberg, donde dijimos abiertamente que esta era una opción que consideraríamos si golpeara, ya saben, objetivos desde los cuales los rusos están asaltando actualmente el territorio ucraniano. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Y vamos hasta el Líbano, donde este lunes varios equipos han comenzado a despejar los escombros de la sede del partido Ba'ath en el centro de Beirut, que fue destruida el domingo en un ataque aéreo israelí que mató al portavoz de Hezbollah, Mohammad Afif. Los vecinos se han mostrado aterrorizados tras el ataque, mientras se espera que el enviado especial de Estados Unidos llegue este martes para intentar pactar un cese al fuego. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Escombros, hierros retorcidos y destrucción en un bombardeo israelí contra el centro de Beirut. Un ataque preciso que golpeó un edificio en el barrio de Ras al-Naba y acabó matando el domingo al jefe de relaciones con medios de Hezbollah, Mohammad Afif. El grupo chiita confirmó la muerte de Afif. Vecinos observaban atónitos mientras equipos removían con grúas las ruinas. Algunos han descrito la explosión como aterradora. El ejército israelí no dio aviso ni emitió orden de evacuación. Cuando se produjo el ataque, todos los que estábamos en el supermercado estábamos aterrorizados. Mi mujer también estaba asustada y aterrorizada. Y yo le dije que era normal, pero la verdad es que fue aterrador. Fue muy aterrador. Mi familia estaba aquí en el hotel y mi mujer y yo estábamos en el supermercado comprando algunas cosas. Por la mañana se recuperaron 4 cadáveres, incluido el de una mujer, según el Ministerio de Salud libanés. 14 personas resultaron heridas en el ataque. Afif fue durante mucho tiempo asesor de medios del exsecretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que murió en un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut el 27 de septiembre. En el momento de la explosión hubo muchos gritos, quiero decir, hasta el punto de que podía escuchar a mi pequeña hija, que tiene 7 años, llamándome papá, papá, papá. Debido al humo, no se podía respirar desde arriba. No sé cómo subí, la puerta estaba abriendo, estaba en llamas, estaba ardiendo. No sé cómo la abrí. Subí y lo saqué de entre los escombros. Gracias a Dios salió bien. El enviado especial estadounidense para el Líbano, Amos Hochstein, llegará el martes a Beirut para intentar asegurar un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Vamos a seguir también en Medio Oriente. Más de 100.000 gazatíes han huido hacia Egipto desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023. Los niños de muchas de estas familias no han podido entrar en el sistema educativo egipcio por falta de recursos económicos o falta de los documentos administrativos. En este contexto, una asociación creó una escuela en El Cairo para que los niños gazatíes pudieran volver a las aulas. Nos lo cuenta William Gassó. Cuadernos y lápices para tratar de retomar una vida normal. Estos jóvenes gazatíes están de vuelta a la escuela en El Cairo. Eso gracias a la iniciativa de la asociación Arfad al-Zaytun. La organización tiene un doble objetivo: evitar el abandono escolar y suministrar un apoyo psicológico a los niños gazatíes desplazados por la guerra. Arfad al-Zaytun es una iniciativa que puse en marcha para ayudar a los niños a recuperarse emocionalmente del trauma de la guerra. También porque no han podido ir a la escuela desde que empezó la guerra en Gaza. Tiene un aspecto educativo y otro de recuperación. Con suerte, su salud emocional y física mejorará a la vez que aprenden. La iniciativa surgió con una constatación: muchos niños gazatíes desplazados en la ciudad no han podido entrar en el sistema educativo egipcio por razones económicas o administrativas. Clases de matemáticas, pintura, fotografía. La escuela propone actividades educativas y culturales a 330 niños entre los 6 y los 17 años. La estructura se basa en el trabajo de voluntarios y encuentra más y más éxito por parte de la comunidad. Les enseño a coser porque forma parte de nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio y no importa lo lejos que nos desplacen y lo lejos que nos alejamos de nuestra patria. Nuestras tradiciones permanecen con nosotros y representan nuestra identidad.
A pesar de las dificultades para cruzar hacia Egipto, unos 100.000 gazatíes han encontrado refugio en el país desde el inicio de la guerra. Un conflicto que ya dejó a más de 14.000 niños muertos y 35.000 heridos, según UNICEF. Ya inició en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20. En la sesión inaugural, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó una alianza mundial contra el hambre, iniciativa a la que se sumó a último momento Argentina. Vamos hasta la sede del evento, donde se encuentra nuestra corresponsal Valeria Sacone. Valeria, ¿qué podemos destacar del discurso del presidente Lula que ha hecho durante esta mañana? El presidente Lula abre esta cumbre con un tema que le es muy caro, la lucha contra el hambre y la desigualdad, que es una de sus batallas clave en sus 3 mandatos como presidente. Él ha recordado que desde la Segunda Guerra Mundial no había tantas personas en guerra, tantos países en guerra, y ha dicho que es inadmisible que hoy haya tantas personas que pasan el hambre y que es posible revertir esta situación con voluntad política, y además ha dicho que es inadmisible, especialmente cuando el mundo produce 6.000 millones de toneladas de alimentos por año. Su propuesta ha sido bien acogida por más de 80 países y al final Argentina, que se resistía, también se ha sumado a esta alianza. Hemos visto un Milei llegando cordial con el embajador que estaba recibiendo a todos los jefes de gobierno, pero cuando ha encontrado a Lula se le ha cerrado la cara, no ha habido abrazos, no ha habido sonrisas. Sin embargo, a lo largo de la mañana se ha ido desbloqueando la situación y finalmente Argentina también se ha sumado a esta iniciativa, y ahora las personas que trabajan en ONGs, en organismos en la lucha contra el hambre, esperan que de esta vez el compromiso sea más firme y efectivo. Bueno, pues más allá de estos temas tratados en la primera hora de la mañana por Lula, ¿qué otros temas están en la agenda? Bueno, esta tarde es el momento de hablar de reforma de la gobernanza mundial, que es un tema que siempre ha preocupado mucho a Lula, que quiere reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, básicamente para dar más poder al grupo de países del llamado Sur Global, que es el grupo de países que él quiere representar, y en detrimento de los 5 países que tienen el poder de veto desde la fundación de este organismo internacional. El propio presidente de la ONU, Guterres, ayer dijo aquí en este lugar que sí es necesario urgente hacer esta reforma, solo que no se entiende cómo hacerla, porque obviamente los países que tienen poder de veto no quieren renunciar a su privilegio. De hecho, las informaciones que han llegado aquí de momento es que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, no va a hablar en la segunda parte de la cumbre sobre ese tema. Obviamente puede cambiar todo. Aquí vemos que todo cambia a cada minuto, pero la idea es que Biden, que se ha pronunciado, por ejemplo, a favor de inversiones de Estados Unidos contra el cambio climático para la preservación de la Amazonía, no quiere mojarse sobre este tema tan espinoso. Bueno, pues Valeria Sacone desde Río de Janeiro, muchas gracias por este reporte. Nosotros vamos a hablar de los agricultores franceses que protestan en todo el país contra uno de los mayores acuerdos de libre comercio de la Unión Europea. Los detractores del acuerdo entre la UE y los países suramericanos que integran el Mercosur temen que se firme oficialmente en la cumbre del G20 y ponga en riesgo su forma de subsistencia. Ampliamos. Los agricultores franceses se oponen de forma prácticamente unánime al acuerdo comercial con los países del Mercosur. La Unión Europea y Mercosur llegaron a un acuerdo inicial en 2019, pero nunca se cerró tras la oposición de los agricultores y de algunos gobiernos europeos. El acuerdo de libre comercio pretende impulsar el comercio entre el bloque europeo y los 5 países que integran Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Eliminaría gradualmente los derechos de aduana sobre el comercio entre ambos bloques. En 2021, la UE exportó a Mercosur mercancías por valor de 45.000 millones de euros. Funcionarios del gobierno francés dicen que permitiría la importación de 99.000 toneladas adicionales de carne de vacuno y 180.000 toneladas de aves de corral. Pero los agricultores franceses afirman que los exportadores sudamericanos tendrían una ventaja competitiva injusta. Las explotaciones son más grandes y los productos están menos sujetos a estrictas normas medioambientales y sanitarias que sus homólogos de la UE.
Además, los salarios son más bajos que en Europa. Esto podría hacer bajar los precios a los agricultores europeos. Al final es como una competencia desleal. Nuestros productos están muy normalizados, muy controlados, muy vigilados y los productos de todo el mundo pueden llegar con normas de producción completamente diferentes. El gobierno francés, que se apresura a sofocar un creciente movimiento de protesta, también se opone al acuerdo. Ha instado a otros países de la UE a que se abstengan de firmarlo. Los analistas afirman que podría acelerar la deforestación de la selva amazónica hasta un 5% anual. El acuerdo ha unido a políticos, agricultores y ecologistas en un raro frente común opuesto a su ratificación. Bueno, pues nosotros vamos a ir ya con Directo A. La decisión por parte de Estados Unidos de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance para atacar territorio ruso afecta también directamente a la Unión Europea. Hoy muchos de sus dirigentes se han posicionado al respecto. Por otro lado, un jefe de la diplomacia, Josep Borrell, propuso cesar el diálogo político con Israel como modo de presión por la guerra en Gaza. Así que vamos a ir hasta Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, muy buenas tardes. Allí ya está teniendo lugar este lunes la cumbre de cancilleres del bloque comunitario. ¿Qué reacciones llegan desde allí? No sé si hay unanimidad al respecto de la decisión de Washington. Hola, buenas tardes. La reunión acaba de terminar. Estamos a la expectativa de lo que diga el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Pero en cualquier caso, en su entrada a la reunión, Borrell ha valorado el cambio de la postura de Joe Biden para que se utilicen misiles de largo alcance, también para atacar en territorio ruso. Borrell lleva meses insistiendo en que se pueda utilizar estas armas para también atacar Rusia, porque dice Ucrania no solo debe defenderse, sino que también tiene que tener esta iniciativa ante este conflicto que pronto va a empezar ya los 3 años. A pesar de que al principio de cuando empezó ya a hablarse esta posibilidad, de hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lleva ya prácticamente un año pidiendo esta posibilidad de poder utilizar estos misiles de largo alcance en territorio ruso. Al principio los países eran muy reticentes, pero poco a poco esta posición ha ido cambiando. Al principio tan solo eran apenas los bálticos los que lo apoyaban y ahora cada vez lo son más. De hecho, que Joe Biden haya cambiado su posición y que haya hecho este cambio de 180 grados podría también presionar hacia otros países para que su postura se flexibilice. Por cierto, al hilo de esta cuestión, los cancilleres europeos han estado también abordando el apoyo a Ucrania, pero no solo eso, porque también han aprobado nuevas sanciones contra Irán por la ayuda que le brinda a Rusia, en concreto por el envío de drones que luego se utilizan para atacar a Ucrania. Recordemos, en los últimos días se han atacado numerosas infraestructuras energéticas en el país, la gran mayoría a través de estos drones de origen iraní. Bueno, Esther, tenemos que seguir hablando de Borrell porque sobre el diálogo del cese, hablábamos ya sobre el cese del diálogo político con Israel. ¿Qué supondría esta medida? Y no sé si tiene posibilidades de salir adelante. Bueno, lo cierto es que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en la última reunión, en la reunión de octubre con los cancilleres europeos, ya dijo que iba a proponer esta propuesta de cancelar este diálogo político con Israel, a propuesta de 2 países, Irlanda y España, desde febrero, que pidieron que se pudiera estudiar esta posibilidad. Josep Borrell considera que la situación ahora mismo es tan grave en Gaza que tiene que suspenderse este diálogo político porque los derechos humanos no se están cumpliendo, y esta es una de las condiciones sine qua non del acuerdo de asociación que mantienen la Unión Europea e Israel. La propuesta, aún así, no tiene consenso. La gran mayoría de países ve reticencias, pero para empezar hay muchas quejas, no solo de los habituales socios de Israel, como República Checa o Hungría o Eslovaquia, también de otros países, como por ejemplo incluso de Bélgica o también de España, que tienen reticencias sobre suspender este diálogo. Algunas fuentes diplomáticas incluso alegan que esto no ayuda a la apuesta por la que hace la Unión Europea, que es la solución de los 2 estados, y que incluso divide a los países europeos, porque esta situación es muy divisiva. La situación en el conflicto de Oriente Medio dentro de la Unión Europea es probablemente uno de los asuntos más divisivos.
De hecho, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a su llegada a la reunión hoy también ha avanzado que el próximo 28 de noviembre va a celebrar una reunión de alto nivel aquí en Bruselas para abordar la solución de los dos estados en su último día como jefe de la diplomacia europea. Pues Esther, seguramente te tendremos también aquí en las pantallas de France 24 comentando lo que pase aquel día. Muchas gracias por este reporte. Nosotros nos vamos a los deportes. Y vamos a comenzar hoy con tenis. No podía ser de otra forma porque estamos a horas de esa Copa Davis que va a marcar el retiro de Rafael Nadal. Y como siempre nos lo va a contar mi compañera Eumar Esa. Muy buenos días, Eumar. Muy buenas tardes ya, Rodrigo, avanza el día ya. Pues sí, se presentó el equipo español del que forma parte Nadal, que va a enfrentar a Países Bajos en los cuartos de final de esta final de la Copa Davis, que es una competencia de eliminación directa, lo que quiere decir que hasta donde llegue el equipo español llegará la carrera de Rafael Nadal. El equipo está apuntalado por Carlos Alcaraz y Roberto Bautista Agut. Ya Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y ex número 1 del mundo, lo ha dicho, solamente va a jugar dobles si eso contribuye a mejorar las posibilidades de que la Roja se quede con la 7ª corona en este que es el torneo por equipos más importante del tenis masculino. Eso sí, una despedida, es esto una despedida forzada por las circunstancias, por esa serie de lesiones que Nadal arrastra desde 2022, porque el rey de la tierra batida confesó que a sus 38 años hubiera querido seguir en las canchas por un tiempo más. Yo no he terminado quemado del tenis como ha podido terminar otra gente. Yo sigo disfrutando del tenis. Si pudiera seguiría jugando a tenis, pero en ese sentido pues no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal, ¿no? Bueno, las palabras de Rafael Nadal. De momento nos vamos al fútbol para hablar de un partido que va a ser decisivo, Eumar, en las eliminatorias sudamericanas. Sí, Rodrigo, tan decisivo que lo están preparando los dos rivales como si se tratara de una final. Paraguay en este momento estamos hablando, por supuesto, decíamos de ese partido Bolivia-Paraguay. Paraguay está sexto en la tabla clasificatoria, lo que quiere decir que tiene en sus manos en este momento el último cupo directo que entrega esta eliminatoria. Bolivia es octavo, pero está empatado en puntos con Venezuela, que en este momento tiene la plaza del repechaje. Por eso el técnico del equipo del Altiplano, Oscar Villegas, ha realizado entrenamientos a puertas cerradas en La Paz. De hecho, ni siquiera ha sido en el Hernando Siles, ha sido en la cancha de The Strongest antes de viajar a su fortín del Alto, en el que le ha servido de bastión para volver a soñar con la clasificación. Del lado de Paraguay, que viene impulsado por una victoria contra Argentina, el técnico Gustavo Alfaro sabe que va a encontrar una Bolivia crecida por jugar en esos más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros estamos jugando este partido pensando que Bolivia tiene un hombre de más. El hombre de más es la altura. Si uno ve y analiza Bolivia, ¿cuántos tiros remató al arco en los últimos dos partidos? ¿Saben? Jugando local, remató 30 veces al arco. 18 contra Venezuela, 12 contra Colombia. Contra Colombia a los 22-23 minutos tuvo un hombre menos. O sea que tiene un promedio de 36 remates al arco jugando en condición de local. ¿Sabe cuántos partidos remató al arco de visitante en los dos últimos partidos? 4. Y en Eumar, en Azerbaiyán, se está llevando a cabo la COP29, como hemos hablado estos días, pero hoy fue el deporte el encargado de hacer oír su voz allí. Pues sí, el deporte no es ajeno al cambio climático. Lo hemos visto, por ejemplo, en competencias como los Juegos Olímpicos de Invierno, que cada día pierden más de sus espacios naturales. Hoy, 300 organizaciones entre clubes, ligas, federaciones, equipos deportivos se sumaron a la iniciativa Deporte para la Acción Climática. Esta es una iniciativa de Naciones Unidas que busca comprometer a la actividad competitiva en la lucha contra el cambio climático. Se escucharon voces de varios atletas importantes, entre ellos el plusmarquista mundial de 800 metros, el keniano David Rudisha, quien describió cómo este fenómeno está afectando, cómo se está viendo afectado su país en el plano ambiental. Actually, in the recent year,
En realidad, en los últimos años hemos tenido sequías frecuentes que han afectado mucho a mi comunidad. Perdimos mucho ganado, del que mi comunidad depende para su actividad diaria y para su supervivencia. También perdimos muchos animales salvajes, lo que afectó a gran parte de nuestro sector turístico, que da empleo a muchos habitantes de nuestra comunidad. Umar, ahora vamos a hablar del gran atleta keniano Rudisha. Ayer hubo acción en la otra superpotencia africana de medias y largas distancias en Etiopía. Pues sí, escuchamos a Rudisha y cuando vemos imágenes como las que vamos a contemplar a continuación, entendemos cómo, aparte de Kenia, es Etiopía la gran potencia africana de largo aliento. Se corrió ayer la prueba internacional de 10 kilómetros de Addis Abeba, mejor conocida como la Gran Carrera Etíope, y 43.000 personas se reunieron para llenar de amarillo, que es el color de la camiseta oficial de competencia, las calles de la capital etíope. Eso significa un incremento de casi 5.000 participantes con respecto al récord de asistencia que se registró en la edición anterior. Primero fue el turno de los corredores no profesionales, que cumplieron por separado el recorrido para mantener a este evento ya consolidado como el más multitudinario del continente. Luego partieron los profesionales y allí destacó la victoria del campeón defensor de la prueba, Vinian Mehari, que es un joven de apenas 17 años que ya sorprendió el verano pasado con su sexto lugar en los 5.000 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, impresionantes las imágenes de toda la gente corriendo allí. Pero bueno, en Etiopía se han corrido solo 10 kilómetros. En Australia, sin embargo, se cumplió una etapa de un reto bastante más demandante. Umar. Sí, fue la cuarta etapa de la Gran Carrera Mundial. Esto es un desafío a los límites humanos. Definitivamente tiene que definirse de esa manera. En Perth, en Australia, un puñado de corredores sigue tratando de cumplir esa epopeya de tratar de completar 7 maratones en 7 continentes en 7 días. O lo que es lo mismo, terminar, como decíamos, la Gran Carrera Mundial, que es como se denomina este reto. Un irlandés, William Monsell, consiguió su tercera victoria consecutiva con tiempo de 2 horas, 36 minutos y 45 segundos, mientras que en el renglón femenino 4 atletas cruzaron la línea de meta con el mismo tiempo. Después de Australia quedan por disputarse los 42 kilómetros de Estambul, Cartagena y Miami. Bueno, Omar, pues para cerrar, golf y una jugadora que ha hecho historia en este deporte. Pues sí, estamos hablando de Nelly Korda, la estadounidense que fue campeona olímpica en Tokio 2020, que a sus 26 años entra ya definitivamente, como decías, en los libros de historia porque se convierte en leyenda de este deporte con su victoria en el torneo Anika. Fue el 7º título de la temporada para Korda, que es líder del ranking de la Ladies PGA, y con esto se convirtió en la tercera jugadora de la historia en sellar un año de 7 o más campeonatos, y además en la primera estadounidense que lo logra en los últimos 34 años. La última vez que esto se consiguió fue en 1990. Todo esto luego de una ausencia obligada de varias semanas por una lesión cervical. Korda basó su victoria en una última ronda de 5 birdies consecutivos en la segunda mitad del recorrido, un resultado que le permitió superar a Charlie Hall en la tabla global. Pues Umar, con ella nos vamos a despedir. Muchas gracias por este repaso deportivo. Nosotros vamos a apenas un par de minutos de pausa y volvemos con mucho más. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.
France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos. Inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y France24.com.